Ahora vamos a estudiar qué son los números irracionales. Tenemos entonces que definimos los números irracionales a aquella expresión decimal, ilimitada y no periódica, y el conjunto constituido por todas estas expresiones lo denominamos con la letra I, conjunto de números irracionales. Ahora, recordemos algunos conceptos previos que hemos visto en estudios anteriores. Tenemos entonces que Q representa el conjunto de los números racionales de la forma. Tenemos que, si tomamos un número A y lo dividimos entre B, tenemos una fracción o una razón. Ahora, donde A pertenece a los números enteros y B pertenece a los números enteros, siempre y cuando B sea diferente de 0, dado que si B es igual a 0, nos produce una indeterminación en dicha fracción o razón. Ahora, dicha expresión representa a su vez una división, es decir, los números racionales son aquellos números que pueden ser expresados como razones o fracciones. Ahora, recordemos también que cuando tenemos una división de fracciones, en este caso 2 dividido entre 5, obtenemos como resultado 0,4, lo cual es un valor exacto. Por lo tanto, podemos decir entonces que esta fracción genera un cociente exacto. Otro ejemplo tenemos en el caso del periodo puro. Tenemos, si dividimos 1 dividido entre 3 es igual a 0,333 y vemos y observamos que se repite de manera periódica e indefinida el número 3. Ahora, esta fracción, es decir, 1 dividido entre 3 o 1/3, puede ser expresada como 0,3 y observamos que le colocamos un signo al número 3 que nos indica que este número es un número periódico o se repite de manera indefinida. Por lo tanto, entonces, si una es una fracción pura, podemos entonces expresarla con una relación decimal que se repite de manera periódica. Luego tenemos una fracción mixta, donde tiene periodo mixto. En este caso, si dividimos 19 dividido entre 16 es igual a 3,1 y observamos que tenemos el número 6 que se repite de manera indefinida. Por lo tanto, el número 6 es un número periódico, pero no podemos decir que esta fracción es periódica pura, ya que tiene un número que antecede al número periódico, que en este caso es el número 1, y representa su anteperiodo. Por lo tanto, esta fracción, es decir, 19 sextos, puede ser expresada como 3 enteros, el 1 que representa el número del anteperiodo y el número 6 que representa el número periódico o que se repite de manera indefinida. Ahora, observamos lo siguiente. A pesar de que cada uno de estos números podemos reducirlo a un número decimal, bien sea un periódico puro o un periódico mixto o exacto, todos y cada uno de ellos pueden ser expresados como relaciones o razones o fracción. A diferencia de los números irracionales, por lo tanto, no podemos expresarlos como razones o fracción. Ahora, en función de esto tenemos entonces algunos números irracionales más conocidos. Entre ellos tenemos el número pi. El número pi no puede ser expresado como una razón o fracción. Por lo tanto, se les denomina números irracionales, es decir, irracionales es que no puede ser expresado como una razón. Ahora, observamos el número pi que tiene infinitos decimales. Si vamos en el caso del antiguo egipcio, los antiguos egipcios obtuvieron hasta 72 decimales del número pi. Y si podían seguir calculando, podrían llegar a obtener un número importante de decimales, pero con la condición de que no son periódicos puros o periódicos mixtos en ninguna de sus resultados.
También tenemos entre algunos números irracionales conocidos el número e, por el matemático Euler. Ahora, este número, en este caso, no es un número ni periódico puro, ni periódico mixto, ni puede ser expresado como una fracción exacta. Por lo tanto, es irracional, es decir, no puede ser expresado como una razón. Otro de los números conocidos irracionales tenemos entonces la raíz cuadrada de 2. Observamos que la raíz cuadrada de 2 no en ningún momento se repite ninguno de sus dígitos, en este caso de forma periódica, ni periódica pura ni periódica mixta. Por lo tanto, este número también es un número irracional. En conclusiones, debemos entonces tomar en consideración que los números irracionales son aquellos números que no pueden ser expresados como razón. Ahora vamos a estudiar lo relacionado con los números reales. Ahora, el conjunto de los números reales está constituido por los elementos de los números racionales y los números irracionales. Así tenemos entonces que los números reales es igual a los números racionales unidos con los números irracionales. Ahora, debemos de igual manera estudiar lo relacionado con la recta real. Ahora, la recta real es una recta en la cual podemos entonces ubicar los números reales. Ahora, tenemos entonces que la recta real está dividida de forma simétrica por el 0, donde tenemos hacia la derecha los números positivos, hacia la izquierda los números negativos, y observamos acá estos dos símbolos, tanto positivo como negativo. Esto quiere decir que para acá hay una continuidad infinita de números que pueden ser representadas en la recta real, y hacia la izquierda tenemos entonces una infinidad de números que pueden negativos que pueden ser entonces representados en la recta real. Ahora, si tenemos un número, en este caso el número pi, sabemos que el número pi es un número irracional, es decir, un número que no puede ser expresado como una razón. Ahora, si tomamos 4 decimales, cifras decimales, para representar pi, en este caso 3,1416, y deseamos representar este número en nuestra recta real, debemos primeramente seleccionar una escala adecuada que nos permita a nosotros ubicar este número sin ninguna dificultad. En este caso utilizamos una escala de centímetros, donde cada uno de los espacios está separado por 1 centímetro. Ahora, para ubicar entonces el número pi, sabemos que es un número positivo, por lo tanto estaría al lado derecho del 0. Y lo ubicamos entonces 3,1416. Aproximadamente su ubicación sería la señalada. Ahora, si tenemos otro número, en este caso menos raíz cuadrada de 2, sabemos que las raíces tienen dos signos, uno positivo y uno negativo. En este caso vamos a tomar su signo negativo y vamos a utilizar 4 dígitos decimales para nosotros representar la raíz cuadrada de menos 2. Tendríamos entonces que eso es igual a menos 1,4142. Ahora, como es un número negativo, necesariamente debemos entonces ubicarlo a la izquierda del 0, donde el valor aproximado sería el que señalamos acá, sería menos raíz cuadrada de 2 es igual a menos 1,4142, dependiendo de la escala que seleccionemos para ubicar a cada uno de estos números. Ahora, si tomamos otro número, en este caso la raíz cuadrada de 59, y tomamos 3 cifras decimales, tenemos entonces que eso es igual a 7,681. Tenemos entonces que si queremos ubicar este número, tendríamos que ubicarlo en la parte positiva de la recta real y aproximadamente su ubicación sería la señalada, en este caso 7,681. Es importante destacar que las raíces cuadradas que no sean exactas son números irracionales. Ahora, recordemos que
Z, que representan los números enteros, Q, que representa los números racionales, N, que representa los números naturales. Ahora, ¿qué podemos decir? Podemos entonces decir que Z están incluidos en los números racionales y los números naturales están incluidos en los números enteros. Ahora, en términos generales podemos destacar lo siguiente. Observemos bien. Los números naturales están contenidos o incluidos en los números enteros. A su vez, los números enteros están incluidos dentro de los números racionales y los números racionales están incluidos en los números reales. De igual manera podemos decir que los números irracionales, entendemos como números irracionales que no pueden ser expresados como razones, están incluidos en los reales. Por lo tanto, como conclusión tenemos que los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales están incluidos y contenidos en los números reales. Ahora tenemos las propiedades y problemas de adición y sustracción con números reales. Tenemos entonces la primera propiedad es la adición de números reales. Y tenemos entonces el siguiente ejercicio. Este ejercicio nos dice, sean los números, en este caso 3/5, 1/3 y 2,153,728, y estos tres puntos hacen referencia de que es un número irracional. Por lo tanto, no es periódico, ni puro, ni mixto. Ahora, debemos realizar la suma con una aproximación de 3 cifras decimales. Ahora, sabemos que si dividimos, en este caso, 3 dividido entre 5, obtenemos como resultados 0,6. Y si queremos expresarlo, ya que el problema nos dice que debemos aproximarlo a 3 cifras decimales, colocamos entonces 2 ceros y tendremos entonces 3 cifras decimales de 0,6. En este caso sería 3/5, podemos entonces decir que es igual a 0,600. Ahora tenemos este otro número, tenemos 1 dividido entre 3, o lo que es igual a 1/3. Sabemos que 1/3 es igual, la división es igual a 0,333, donde el 3 nos indica que es un número periódico, en este caso es un periódico puro. Ahora, si el problema nos dice que debemos hallar aproximadamente la suma en 3 cifras decimales, podemos entonces aproximar dicha fracción a 3 decimales, serían 0,333. Es decir, podemos entonces decir que 1/3 es aproximadamente 0,333 si lo expresamos con 3 cifras decimales. Luego tenemos el número 2,153,728. Lo podemos entonces escribir aproximadamente, según 3 cifras decimales, como 2,154. Ahora, una vez hecho esto, entonces procedemos y tenemos entonces que en el caso de 3/5 podemos escribirlo como 0,600 más, en el caso de 1/3 sabemos que su valor aproximado es 0,333, sumamos entonces 0,333 y acá 2,153,728 lo aproximamos a 2,154. Escribimos entonces más 2,154, sumando obtenemos como resultado que eso es igual a 3,87, o mejor dicho, 3,087. Ahora, tenemos entonces como resultado un número entero, que en este caso es el 3, y un número decimal que es 87, 0,87. Dicha cifra entonces leemos que son 3 enteros con 87 milésimas. Ahora, sabemos entonces que la suma aproximada de 3/5 más 1/3 más 2,153,728 es aproximadamente igual a 3,87.
0,87. 0,87. Ahora vamos a ver la sustracción de números real. Y la vamos a ver a través de un ejemplo sencillo. ¿Qué nos dice? Sean los números, en este caso 4,8592 10 milésimas, y tenemos otra cantidad, en este caso menos 6,43581 100 milésimas, y nos dice entonces realizar la resta con una aproximación de dos cifras decimales. Tenemos primeramente esta primera cifra, que en este caso es 4,8592 10 milésimas, y la vamos entonces a aproximar a dos cifras decimales. Aquí vamos a utilizar un redondeo. Observamos entonces que el 9 vamos a redondear, en este caso el 5, dado que el 9 es un número mayor que 5, y nos queda entonces que 4,8592 10 milésimas es aproximadamente igual a 4,86 centésimas. Ahora tenemos que nuestra segunda cantidad, que es menos 6,43581 100 milésimas, la podemos entonces redondear a menos 6,44 centésimas, dado que en este caso observamos, si queremos dos cifras decimales, entonces tendríamos que redondear el número 3, dado que tiene entonces a la derecha un 5, pasaría entonces a formar el número 4. Ahora, una vez hecho esto, entonces nos corresponde ahora restar. Tenemos entonces la aproximación con dos cifras decimales, que es 4,86, más, en este caso, menos, dado que el signo es negativo, menos 4,44. Obtenemos entonces como resultado de dicha resta menos 1,58 centésimas. Ahora, inicialmente tenemos entonces que una aproximación o una buena aproximación de sumar, en este caso de sumar con el simétrico de 6,43581 100 milésimas, obtenemos entonces lo siguiente. Tenemos entonces que la suma aproximada de 4,8592 10 milésimas menos, dado que aquí tendríamos que el signo predominante sería el negativo, menos 6,23581 100 milésimas, obtenemos aproximadamente, es igual aproximadamente a menos 1,58 100 milésimas. Ahora tenemos el siguiente ejercicio número 1. Nos dice, da la siguiente figura, hallar el área de la misma con 3 decimales de aproximación. Tenemos entonces la siguiente figura. Observamos que la figura está constituida por un rectángulo unido por un semicírculo. En este caso nos dicen que el semicírculo tiene un radio igual a 6 centímetros. Nos dicen que el largo del rectángulo es 4 veces el radio. Nos dicen que la altura del rectángulo es 2/3 de la longitud del radio. Ahora tenemos que, si calculamos el área del semicírculo, sabemos que el área de un círculo completo es igual a pi por el radio al cuadrado. Ahora, pero como se trata de la mitad del círculo, tenemos que utilizar que, en este caso, si llamamos el área 1 al del semicírculo, tendríamos entonces que el área 1 es igual a pi por el radio al cuadrado dividido entre 2. El 2 porque es la mitad del círculo. Ahora, luego tenemos que pi. Sabemos que una aproximación de pi es 3,1416 si utilizamos 4 dígitos.
pero el problema nos dice que debemos utilizar con 3 decimales de aproximación. Por lo tanto, entonces vamos a utilizar el valor de pi 3,142, donde el 1 se ve redondeado por el 6 y pasa entonces a ser un 2. Ahora tenemos que, si sustituimos cada uno de los valores, tenemos que el área 1 que representa al área del semicírculo es igual. En este caso, pi por el radio al cuadrado dividido entre 2, tenemos entonces 3,142 multiplicado por 6 centímetros al cuadrado dividido entre 2. Calculando tenemos que debemos primeramente 6 centímetros al cuadrado, obtenemos entonces 36 centímetros al cuadrado. Luego multiplicamos 36, multiplicamos por 3,142 y ese resultado debemos dividirlo entre 2 y obtenemos entonces como resultado que el área 1, es decir, el área del semicírculo es igual a 53,5560 centímetros cuadrados. Ahora, como el problema nos dice que debemos trabajar con 3 decimales de aproximación, utilizamos entonces el área 1, la podemos entonces reescribir como el área 1 es igual a 56,556 centímetros cuadrados. Observamos entonces que tenemos solamente 3 decimales de aproximación. Ahora nos corresponde calcular el área del rectángulo, donde sabemos que el área del rectángulo es, en este caso, largo es de 4 veces el radio y el ancho serían 2 tercios del radio. Ahora, sustituyendo tenemos que el área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Ahora tenemos que la base, en este caso, es 4 veces el radio del semicírculo. Luego tenemos que la altura es igual a 2 tercios del radio del semicírculo. Ahora, sustituyendo tenemos entonces que calcular la base, en este caso sería 4 veces, dado que la base es 4 veces el radio, sería multiplicar 4 por 6 centímetros, donde el 6 corresponde al radio del semicírculo, en este caso el radio del círculo. Luego tenemos que la base es igual a 24 centímetros. Ahora nos corresponde calcular la altura. Sabemos que la altura es igual a 2 tercios del radio. Ahora, sustituyendo cada uno de los valores, tenemos entonces que 2 que multiplica a 6 centímetros, que es el radio del semicírculo, dividido entre 3. Obtenemos entonces como resultado 4 centímetros, es decir, la altura es igual a 4 centímetros. Luego tenemos que, si calculamos el área 2 que representa el área del rectángulo, tenemos entonces que es igual a la base por la altura, donde sabemos que la base es igual a 24 centímetros y multiplicamos entonces por 4 centímetros que representa la altura. Obtenemos entonces como resultado que el área 2, que corresponde al rectángulo, es igual a 96 centímetros al cuadrado. Ahora, pero el problema nos dice, dada la siguiente figura, hallar el área de la misma con 3 decimales de aproximación. Debemos entonces entender que el área total sería el área del semicírculo más el área del rectángulo, y eso le vamos a llamar entonces el área total. Tenemos entonces que el área total es igual al área 1, donde el área 1 corresponde al área del semicírculo, más el área 2, donde el área 2 corresponde al área del rectángulo. Ahora, sustituyendo por cada uno de los valores, tenemos entonces que en el caso del área 1 obtuvimos un valor con 3 decimales de aproximación, y eso tenemos que es 56,556 centímetros al cuadrado, y debemos entonces sumarles el área 2 que corresponde al área del rectángulo, más 96 centímetros al cuadrado. Operando entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que el área total
es igual a 152,556 centímetros cuadrados. Tenemos que el área total es el área del semicírculo más el área del rectángulo. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos dicen hallar el área de la corona circular formada por los círculos de radio 12 centímetros y 5 centímetros respectivamente, con una aproximación hasta las milésimas, es decir, con 3 decimales. Ahora tenemos entonces la siguiente figura. Observamos que tenemos un círculo 1 y dentro de ese círculo 1 tenemos otro círculo más pequeño denominado círculo 2. Observamos entonces que tenemos desde el centro, tenemos un radio 1 que sería el círculo 1 y tenemos entonces desde el centro un radio 2 que denomina o denota el círculo 2. Ahora, vamos a calcular entonces el área generada por el radio 1. Sabemos entonces que corresponde a toda esta área. Ahora, sabemos que la relación matemática para calcular el área de un círculo es igual. El área es igual a pi por r al cuadrado. Ahora, si vamos a calcular el área del círculo 1, entonces tenemos que el área 1 es igual a pi por el radio 1 al cuadrado. Ahora, recordemos que el número pi con 4 dígitos de aproximación es igual a 3,1416. Pero el problema nos dice que tenemos que utilizar las milésimas, es decir, con 3 decimales. Por lo tanto, entonces reescribimos el número pi y lo colocamos con 3 decimales. El 2 cambia a 2 debido a que realizamos un redondeo del número 1, dado que el número que está a la izquierda es 6 y es mayor que 5, por lo tanto redondeamos el 1 a 2. Nos queda entonces pi igual a 3,142. Luego de esto tenemos que el área 1, que sabemos que es igual a pi por el radio 1 al cuadrado, sustituimos cada uno de sus valores. Tenemos entonces que pi es 3,142 y el radio 1 sabemos que es 12 centímetros. Sustituimos entonces acá 12 centímetros y debemos elevarlo al cuadrado. Operando tenemos entonces que el área 1 es igual a 3,142, que es el valor aproximado de pi con 3 cifras decimales, multiplicado por 144 centímetros cuadrados, que es el resultado de elevar al cuadrado 12 centímetros. Ahora, multiplicando tenemos entonces que el área 1 es igual a 452,448 centímetros cuadrados. En este caso utilizamos con 3 dígitos posteriores a la coma. Ahora nos corresponde calcular el área generada por el radio 2. Tenemos entonces que el área 2 sería igual a pi por radio 2 al cuadrado. Sustituyendo, sabemos que pi debemos utilizarlo con una aproximación de 3,142, es decir, con 3 decimales. Ahora, sustituyendo tenemos que el área 2 es igual, en este caso pi, debemos multiplicar pi, que es 3,142, por el radio 2 al cuadrado. Sabemos que el radio 2 al cuadrado es igual a 5. Sustituyendo los valores. Ahora, operando tenemos entonces que si elevamos 5 al cuadrado, o mejor dicho, 5 centímetros al cuadrado, obtenemos como resultado 25 centímetros al cuadrado. Luego multiplicando 3,142 por 25 centímetros al cuadrado, obtenemos como resultado que el área 2 es igual a 78,550 centímetros al cuadrado. Con esto entonces hemos calculado el área 1 y calculado el área 2. Pero el problema nos dicen que debemos hallar el área de la corona circular. La corona circular es esta área resultante.
esta área externa, es decir, el área externa al radio de 5 centímetros y el área interna al radio de 12 centímetros. Sería entonces esta región. Ahora, para nosotros calcular el área de esa región, entonces debemos restar y vamos a obtener un área resultante, que en este caso la vamos a definir de la forma siguiente. AR es igual a al área resultante. Ahora, esa área resultante es igual al área 1 menos el área 2. Ahora, sustituyendo cada uno de sus valores, tenemos entonces que en el caso del área 1 sabemos que es 452,448 centímetros cuadrados menos el área 2, que el área 2 es igual a 78,550 centímetros cuadrados. Operando entonces tenemos que el área resultante es igual a 373,898 centímetros cuadrados. Con esto entonces hemos hallado el área de la corona circular de la región destacada. Espero que te haya sido de utilidad este video. Si te gustó, no olvides darle un like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para notificación. Déjanos un comentario si tienes alguna pregunta o inquietud. También te recomendamos los siguientes videos para que refuerces tus aprendizajes. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.